F, formativo educativo cultural. Categoría A, apto para todo público. Radio Pichincha presenta Sabático, una superproducción artística y de análisis, este sábado desde el Ático. 90 minutos de diversión. Análisis, historia, canciones, anécdotas, humor, tradición y arte. Música en vivo. Invitados, entrevistas, medios digitales aliados en Ecuador y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Qué gusto volvernos a encontrar, señoras y señores, este sábado 3 de febrero a través de las redes sociales de Pichincha Comunicaciones y desde luego de nuestras dos frecuencias 95.3, 94.5. El abrazo cordial por acompañarme a ustedes sábado a sábado en este programa, en esta propuesta de comunicación aquí en Radio Pichincha, que como todos ustedes la conocen es El Otro Relato, siempre intentando dar a conocer la otra versión, la versión diferente de la que dan los medios de comunicación tradicionales, ya sea en radio, en televisión o en prensa escrita. Para eso mismo está Radio Pichincha y por eso es que nos congratula encontrarnos semana a semana con ustedes. Y el día de hoy vamos a abordar un tema serio, profundo, que debe ser de una preocupación, pero tremenda, de todos los ecuatorianos. Se trata de este acuerdo que se pretende suscribir con Estados Unidos a propósito, o que ya está vigente inclusive, porque la Corte Constitucional dio paso a ese acuerdo con Estados Unidos a propósito o a pretexto de la inseguridad galopante que vive aún el Ecuador. Pese a los esfuerzos que se están haciendo y que, por cierto, son plausibles, tenemos que felicitar acciones como las que se han desarrollado en los últimos días, ¿no? De la policía, de las Fuerzas Armadas, del propio gobierno. Pero eso no implica, por ejemplo, cesión de soberanía y una serie de circunstancias más que van a ser analizadas el día de hoy con el historiador Juan Paz Imiño, quien nos acompaña vía Zoom desde Italia. Y quiero saludarle a Juanito, un gusto tenerlo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Y cómo has pasado allá en Italia? Bienvenido a Sabático. Gracias, Washington. Y gracias a los amigos que están allí presentes. Desde luego acá con frío, mientras sé que en Quito está mucho calor. Y además, como es fin de semana, allá estarán disfrutando de un buen ambiente. Y por estas tierras nunca se deja de seguir lo que ocurre en el país, porque es parte de mis labores como profesor de la universidad, como profesor emérito ahora, y permanentemente pues seguir al Ecuador es un motivo de permanente atención, precisamente por lo que los hechos históricos del presente están alterando la vida del país. Juanito, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Te cuento que no estamos con tanto calor ya, porque ha comenzado a llover ventajosamente en Quito, porque estaba haciendo unos soles insoportables. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia luego de presentar a mis invitados en la parte artística, que por cierto para nosotros también es muy grato que nos acompañen por segunda vez, especialmente Dianita Avilés. Ella ya nos acompañó en alguna oportunidad, una intérprete de música nacional, de música latinoamericana, pero excepcional. Juanito, quiero que tú también la conozcas. Dianita, gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Guachito. Muchísimas gracias a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo también a través de Radio Pichincha. Para nosotros siempre un placer en esta tarde, pues acompañada bellísimamente por este maestro que es Patricio Quintana, con quien también hacemos música, pues, y esperando ponerle el toque especial, el toque lindo con, ya sabemos que la música es un lenguaje maravilloso, ¿no? Que nos llega directamente al corazón, que nos llega al alma,
Así que en medio de todo este tema tan profundo, tan interesante, pues también ponerle el toque musical. Y eso sin duda es un aporte, es un plus supremamente importante cuando se abordan este tipo de temas. Juanito, yo me supongo que a ti te gusta mucho la música ecuatoriana, latinoamericana, ¿no? Sí, sí, desde luego. Música Sí. romántica. Música romántica también. Si de pronto le vas pensando en el desarrollo del programa, qué temita te gusta, acá Dianita puede complacerte, porque estar en el exterior mucho tiempo, Juanito. Y a propósito, Juanito, ¿por qué decidiste radicarte en Italia? Ya tiempos que no te vemos por acá. Yo estoy de vacaciones largas, por así llamarlo. Pero muy largas están. Bueno, estuve hace poco en el Ecuador, estuve visitando nuevamente el país y necesariamente haciendo vínculos con los profesores de la universidad, con académicos, con los amigos de allá. Y por acá, como digo yo, estoy en unas vacaciones prolongadas, pero siempre en pie la atención sobre lo que sigue sucediendo en el Ecuador y escribiendo semanalmente sobre ese tema y temas latinoamericanos, porque me parece que hay que siempre dar la visión latinoamericanista que nos permite ampliar la comprensión de lo que ocurre en Ecuador, a que se vea que no solamente en Ecuador ocurren procesos significativos, sino que hay distintos vínculos con hechos que siguen ocurriendo en otros países de nuestra América Latina. Correcto, Juanito. Vamos a pedirle a don Patito Quintanes, ¿no? El pianista, que también salude a la audiencia de Sabático de Radio Pichincha. ¿Cómo está, Patito? Buenas tardes, ¿cómo le va? Qué gusto, es un gusto para mí igual estar aquí en este prestigioso programa. Muy chévere, muchas gracias. Bien, y siempre, Juanito, como para calentar la temática, sé que es muy seria, por cierto, les pedimos a nuestros artistas invitados que nos ofrezcan un temita musical para que el programa también comience con esta calidad de arte que tenemos la suerte nosotros como Radio Pichincha de tener sábado a sábado en este programa sabático. Así es que, Dianita, ¿qué le puedes dedicar a Juanito, que ya está años en Italia, para ver si vuelve? Bueno, Juanito, a ver si me permite, esta canción no le voy a dedicar a Juanito, quiero dedicar a todos los ecuatorianos. Correcto. A todos los latinoamericanos que, bueno, en especialmente a quienes estamos en este bello país, nuestro querido Ecuador, que en algún momento nos quieren pues quitar esa esperanza, esas ganas de estar aquí y nos quieren hacer sentir que lo mejor es estar fuera, pero no. Aquí estamos dando pasos firmes porque yo siempre les suelo decir que los buenos somos más y estamos aquí trabajando por nuestro país, trabajando desde nuestra trinchera honestamente. Y qué mejor que a través de la música. Por eso precisamente queremos dedicarles este tema maravilloso que se titula Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hermoso tema de Fito Páez, Diana Avilés y al piano el maestro Pato Quintana en Sabático. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré
algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, mi corazón. Muy bien, excepcional. Dianita Avilés, aquí en Sabático, qué voz para maravillosa. Siempre pido la reacción del invitado central, en este caso Juanito Pazimiños. Entiendo que la viste, la escuchaste, ¿qué te pareció esta interpretación? Claro, y el tema? Sí. Sí, es una canción muy hermosa y naturalmente una muy buena voz, así es que ha sido una muy interesante y valiosa intervención, claro que sí. Bueno, Dianita, Patito, me permiten entrar en materia con Juanito. Por favor, y desde luego pueda. aquí vamos a estar interactuando todos porque el programa es suyo. Aquí tenemos la palabra. Luego estarán con nosotros nuevamente en la parte musical. Pero, Juanito, hay una preocupación en el Ecuador, y yo creo que no solo en el Ecuador, sino en América Latina, por este convenio que está ya prácticamente suscrito. El presidente Noboa no lo ha dicho oficialmente, pero sabemos que está prácticamente suscrito con Estados Unidos. Y el otro día conversábamos con un analista de temas como este en el ámbito jurídico, el doctor Augusto Tandazo, y él decía que este acuerdo con Estados Unidos, este convenio, es peor, es una cesión de soberanía peor a la que se produjo históricamente cuando se vendió la bandera, la venta de la bandera en el Ecuador. ¿Podemos hacer esa analogía? ¿Podemos entender así o cómo tú la estás leyendo? Me parece que podríamos ampliar incluso la observación y tomar como punto de partida la doctrina Monroe de 1823, cuando el presidente James Monroe lanza esta idea que se convertirá en doctrina de América para los americanos. Cierto es que los Estados Unidos durante el siglo XIX proyectaron su acción sobre Centroamérica y particularmente sobre Cuba. Por ejemplo, en el caso de México, se llevaron prácticamente la mitad del territorio que constituyen hoy los estados sureños de los Estados Unidos. Y en el caso de Cuba, 1898 se da la independencia, y los Estados Unidos intervinieron allí y mediatizaron esa independencia con la famosa enmienda Platt, que permitía constitucionalmente la intervención de los Estados Unidos en la isla cada vez que iban a ser afectados sus intereses. Pero es en el siglo XX, en realidad, cuando se produce el expansionismo de los intereses norteamericanos, que durante el siglo XIX permanecían más relacionados con la vida de América que con Europa, con la cual mantenían más bien una relación distante. ¿Por qué en el siglo XX? Porque los Estados Unidos se convierten en una gran potencia imperialista. Las grandes transnacionales buscan no solo mercados, buscan recursos naturales, buscan materias primas, buscan la posibilidad de hacer inversiones en el exterior, y entonces los Estados Unidos aceleradamente lograron una hegemonía mundial y vigilaron mucho que esta hegemonía se mantuviera en forma constante.
La Guerra Fría, es decir, la confrontación entre el capitalismo y el socialismo, que arranca en su más remoto origen a raíz de la Revolución Rusa de 1917, pero que despega, esta Guerra Fría despega después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, claro, provoca que la hegemonía de los Estados Unidos ya no solamente sea control de mercados, control de materias primas, sino también introducirse de una manera injerencista en otros países. El TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en 1947, prácticamente convertía a las Fuerzas Armadas de América Latina en un eslabón de la cadena de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto se vio muy claramente después de la Revolución Cubana, 1959, cuando las Fuerzas Armadas de la región fueron prácticamente las que fomentaron, las que alentaron y las que pusieron en práctica el anticomunismo y el anticubanismo de aquel entonces. América Latina en los años 60 hay una proliferación de dictaduras militares. En el Ecuador, 1963-66, la Junta Militar, todas guiadas por este macartismo, esta fórmula anticomunista y anticubana. Y en los años 70 se desplegaron esos gobiernos de terror que hubo en el Cono Sur, en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, y que ocasionaron tan graves inhumanidades al punto de cometer verdaderos genocidios sobre sus propios pueblos. Bueno, en los años 80 y 90 del siglo XX, cuando ya cae la Unión Soviética, además, en los años 90, y se generaliza la visión neoliberal sobre América Latina, entonces también cambiaron las estrategias de los Estados Unidos. Ya no había una necesidad propiamente de afectar a los comunistas, a la gente de izquierda que podía haber hecho revoluciones tipo Cuba y vincular los países latinoamericanos a las estrategias del bloque soviético o socialista. Ya no existía esa estrategia. Pero entonces tomaron auge otro tipo de estrategias. Mantener el control de mercados, ciertamente, de inversiones, ciertamente, incursionar con influencia sobre los gobiernos, y les facilitó el hecho de que justo en las décadas de los 80 y sobre todo en los 90, en toda América Latina y en el mismo Ecuador, proliferaron gobiernos que implementaron todo el programa neoliberal. Por eso es que yo considero, en todos los escritos que he desarrollado en esta época, que el gran paraguas cobertor del injerencismo externo es el modelo empresarial neoliberal que en América Latina y en el Ecuador se consolidó en los años 80 y 90, y después del primer ciclo progresista de América Latina, desde Hugo Chávez pasando por una serie de presidentes latinoamericanos y en el caso nuestro, Rafael Correa, después de ese primer ciclo, a partir del 2015 en adelante, un ciclo de gobernantes que vienen de la derecha económica, que se identifican con ella, o que, como en el caso de Ecuador, con Lenín Moreno, traicionaron los principios de los cuales venían y se volcaron a favor de estos intereses. Entonces, revivieron el neoliberalismo con características inusitadas, porque ahora ese neoliberalismo se convirtió también en oligarquismo. Y, de hecho, justo en esta época, penetra como nunca antes en América Latina la delincuencia común y la delincuencia organizada de grandes, como ha dicho, por ejemplo, utilizo la palabra de Fernando Carrión, de grandes holdings de la delincuencia que han ocasionado perjuicios enormes a nuestra América Latina y que, como se ve hoy en el Ecuador, estallaron de una manera inédita en toda nuestra historia, creando este ambiente de inseguridad. Juanito, a propósito de esto, va la siguiente pregunta, Juanito. Hay un poquito de demora en la llegada de la señal, pero ¿tú crees que Estados Unidos
y los gobiernos de derecha, como tú señalas, están aprovechando la coyuntura del tema de inseguridad en el Ecuador para desplegar y fortalecer su estrategia intervencionista en toda América Latina, porque la general Laura Richardson lo ha dicho inclusive públicamente en reiteradas oportunidades, visitó hace poco el Ecuador y entonces van hacia allá, hacia consolidar esa estrategia intervencionista. A eso voy, a eso iba. Bueno. En ese marco de este neoliberalismo revivido, más el estallido que hay de la delincuencia común y sobre todo de la delincuencia organizada, estas grandes holdings de narcodelincuencia, entonces fue mucho más fácil que penetre este injerencismo histórico que han tenido los Estados Unidos, aprovechando estas condiciones para ensayar desde Ecuador un tipo de nueva intervención que toma en cuenta la necesidad de abatir la narcodelincuencia, pero al mismo tiempo evitar que vuelvan al poder otra vez gobiernos progresistas e incluso apuntalar este capitalismo de corte empresarial, neoliberal y ahora oligárquico en el caso del Ecuador, pues con ello entonces se ven favorecidos y nuevamente hay un camino de trabajar sobre las Fuerzas Armadas para que éstas sirvan también a esta nueva estrategia de seguridad continental que, como lo han dicho algunos expertos en este tema ya directamente, dicen pues que están tratando de que las Fuerzas Armadas sean ahora una especie de policías internas en los países para efectos de que con ello sean los vigilantes tanto de la seguridad interna como de compartir esta seguridad internacional que le conviene a los Estados Unidos en el tema específico del narcotráfico, pero políticamente en el tema específico de evitar que gobiernos progresistas puedan alterar el rumbo empresarial neoliberal, porque ya se dieron cuenta que esos gobiernos progresistas tienen autonomía de criterio, se han unido consolidando el latinoamericanismo, como fue con UNASUR, como fue con CELAC, etcétera, y entonces la división entre países latinoamericanos a fin de no tener una coherencia común dentro de una geoestrategia internacional ha roto la posibilidad de convergencia de los propios países latinoamericanos para defender sus razones soberanas. Y en el caso del Ecuador es evidente que rompimos con esta situación y han aprovechado por consiguiente para penetrar a través del Ecuador con esta estrategia que, como tú mencionaste, la comandante Laura Richardson, que es jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, es decir, una figura de primerísima importancia sobre la región sudamericana, ella ya lo había anticipado, necesitan los recursos de América Latina, pero no solo eso, necesitan cubrir su estrategia particularmente contra lo que ella ha denominado sus enemigos, China y Rusia. Entonces el propósito va más lejos, no es solamente aquí actuar en una colaboración para combatir el narcotráfico, la delincuencia, sino para asegurar que tengamos un alineamiento continental con las políticas de los Estados Unidos para enfrentar a China en primer lugar y subsidiariamente, en segundo lugar, mejor, a Rusia, ya que les ha inquietado su avance sobre América, que ha cuestionado, mira tú ahí la relación, que ha cuestionado el antiguo monroísmo, América para los americanos. Ya dejó de serlo, porque han cambiado las condiciones económicas. Entonces, eso ha servido externamente para esta preocupación de los Estados Unidos. Y sin duda está sirviendo para que en Ecuador el modelo de economía empresarial neoliberal se consolide y para que el nuevo gobierno de Daniel Noboa también se legitime a propósito de aprovechar las estrategias que pueden implementar en torno al combate al narcotráfico, a la delincuencia común, orquestada, vinculada a esta coordinación supranacional que están haciendo los Estados Unidos
en toda América Latina. Correcto, Juan, y que se descubre sin lugar a dudas en el accionar político, jurídico, de todas las instancias en el Ecuador, conste constitucional, justicia ecuatoriana, presidencia de la República, inclusive ciertos eventos de la propia Asamblea Nacional. Pero de eso, amigas y amigos, vamos a hablar en el segundo bloque, porque ya nos toca y nos corresponde hacer un primer corte y luego volvemos con Canciones con Historia. Esto es Sabático por Radio Pichincha. En Radio Pichincha somos la voz que une cada rincón de la comunidad. El vínculo que conecta corazones y mentes a través de los sentidos. Somos el otro relato. Soñamos con un país donde las mujeres y diversidades sexogenéricas disfrutemos de salud, educación, trabajos no precarios y bienestar. Somos las Warmis y de lunes a viernes nos sintonizas en Radio Pichincha. La inseguridad y el abandono, la carencia de servicios básicos, la violencia y discriminación hacia las minorías es una realidad que las Warmis te vamos a mostrar. Desde las 9 de la mañana, escucha entrevistas sobre temas sociales. Y las noticias sobre salud, educación, servicios básicos y todo lo que quieras saber de tu comunidad. Te esperamos en la 95.3 FM y en la 94.5 al noroccidente de Pichincha. Somos las Warmis. Desde la República Cacaotera, Camaronera, Brocolera, Petrolera, Bananera, Cocainera y Florícola del Ecuador, el Quique Show. Una montaña ecuatoriana de emociones. Lunes a viernes de 10:30 a 12 horas por Radio Pichincha. Los esperamos. Los esperamos. Radio Pichincha, siempre cerca de ti. Conéctate desde cualquier parte del mundo e infórmate las 24 horas del día. A través de nuestra nueva página web www.radiopichincha.com. www.radiopichincha.com. Noticias al minuto. Streaming de audio y video. Información de Pichincha, Ecuador y el mundo. No lo olvides. www.radiopichincha.com. Somos el otro relato. Canciones con Historia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sabático, de manera especial a todas las personas que nos están escribiendo a través de YouTube, que sabemos es mucha gente que está especialmente en el exterior, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, Japón, Francia, Alemania, de los países que me acuerdo, España también desde luego, y desde Estados Unidos. Y a esa gran audiencia que sigue las frecuencias de 95.3, 94.5, a veces por las redes nos olvidamos de que las frecuencias de la radio llegan aproximadamente a 5 o 6 provincias, y hay una audiencia pero excepcional de lo que hemos podido medir, al menos de unas 50, 60 mil, 80 mil personas. Con esto queremos entrar a este segmento que nos gusta mucho a nosotros, Canciones con Historia, y los artistas generalmente siempre tienen en su corazón, en su pensamiento, un temita que ha hecho historia para ellos o que significa mucho para ellos. No sé cuál de esos temas, o de pronto el que ya preparaste, no sé, ha penetrado en ti y es una parte tuya casi de manera infaltable, Dianita. Gracias, Guachito. Bueno, en primer lugar, es una canción que de por sí tiene mucha historia, porque es una canción ecuatoriana, compuesta por un maravilloso quiteño, Gerardo Guevara, que la compuso en el año de 1958, cuando se despedía de su amada. Y que realmente, personalmente ya, así, en infidencia, también tiene mucho significado para mí. Yo grabé esta canción hace ya algunos años y
cuando mi suegra falleció por el tema de la pandemia, del del COVID, Ah, caramba. ajá, ¿Ya? a ella fue una de mis suegros en general, me apoyaron muchísimo en mi carrera musical, siempre, desde un inicio. Cuando grabé esta canción, a ella le llegó al corazón y siempre la tenía en su celular y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba la grabación que yo le di. Entonces, es una canción que a mí siempre me recuerda a ella, una mujer que amé muchísimo y que me enseñó mucho también. Qué bien. ¿Cómo es el tema de la canción? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Despedida. Despedida con Diana Vilés. Adiós, amor. Adiós, querida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, mi amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, mi amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Hermoso tema. Es un pasillo, ¿eh? Es un lindo pasillo. Te iba a preguntar justamente, este es un poema, ¿no? Es un poema. Es un poema hecho canción. Yo creo que quien no ha tenido que despedir a un ser querido por cualquier circunstancia, ya sea porque pues se va al Oriente Eterno, porque pues sale de viaje, por diferentes circunstancias, pero es una canción que cala hondo, realmente, bellísima. Hermosa. Juanito, siempre pedimos también el comentario de nuestro invitado. ¿La escuchaste seguramente? Sí, desde luego que sí. Y ciertamente así es. Comparto con que es una linda canción y muy bien cantada, tanto con el acompañamiento de Patricio, me parece formidable. Correcto, y acá también estamos sin duda disfrutando de esta gran interpretación de nuestros artistas invitados. Pero como siempre, Juanito,
también recogemos la opinión de la ciudadanía sobre el tema en general de la seguridad. Vamos a hablar en este caso y tenemos a nuestro compañero Marcos Trotsky, que está en el Valle y nos va a hacer conocer la opinión de la gente de allá sobre el tema seguridad. ¿Les parece? Vamos Correcto, vamos Marcos. a ver qué dice la gente. El Valle. Un saludo a toda la audiencia de Sabático, aquí por Radio Pichincha. Hola querido Guacho, qué gusto poder acompañarte esta tarde. Queridos amigos, ¿sabían ustedes que cada 69 minutos un ecuatoriano es asesinado? Estas cifras son realmente escalofriantes. Tomemos en cuenta y recordemos que en el 2016 el número de asesinatos o homicidios al año era de 959. En el 2017 comenzó a aumentar y tuvimos 970, para tener una escalofriante cifra para este 2023 con 7.593 homicidios en el año. Esta tarde nos acompaña Carlos Andrés Lucero, licenciado en Ciencias del Lenguaje y Literatura. Un cordial saludo para quienes hacen el programa y quienes lo escuchan. El problema de seguridad es sumamente grave, pero lo alarmante es escuchar a un amplio porcentaje de la ciudadanía defender la tesis del gobierno de que al incrementar gasto en armamento, en fuerza pública o incrementar las penas para los criminales, garantizaríamos una solución al problema. Yo les invito a estas personas a consultar seriamente si los índices de criminalidad y de violencia en los Estados Unidos, que es de donde se está trayendo esta fórmula, han disminuido. Invito a todos a debatir el problema, no conformarse con soluciones aparentemente sencillas. Por acompañarnos esta tarde, Carlos Andrés, y comparto plenamente tus criterios. El fuego no se apaga con fuego. Aparte de eso, tenemos que entender que es la falta de inversión social y la falta de políticas públicas lo que nos ha traído en este punto. La violencia y la delincuencia es producto de la falta de entendimiento de los últimos gobiernos, la falta de sensibilidad y la falta de capacidad. Esperemos que este gobierno tenga la capacidad de dar un cambio de timón, porque hasta ahora sigue con la misma retórica, las mismas mentiras y la misma incapacidad del gobierno anterior. Desde el Valle. Muchísimas gracias a Marcos Trotsky desde el Valle, el pensamiento de uno de los sectores poblacionales sobre el tema seguridad, y que a propósito, Juanito nos invita a reflexionar si es que este tema de la seguridad, de la violencia que vive el país, no está siendo utilizado muy hábilmente en una trama que yo la denomino como una trama macabra de toda la institucionalidad ecuatoriana, para inclusive hacer lo que estamos comentando en el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? A ceder soberanía, porque de lo que se conoce de ese acuerdo es como entregarle al país a las fuerzas armadas de los Estados Unidos o al gobierno de los Estados Unidos. En tu artículo publicado tú señalas que la Corte Constitucional emitió un cuestionado dictamen que al mismo tiempo que evita el paso del acuerdo por la Asamblea Nacional, deja en manos del presidente Daniel Noboa la última responsabilidad. Y de lo que hemos podido oír, Daniel Noboa está muy abierto a que ese convenio, ese acuerdo, entre en vigencia tal y como lo analizó la propia Corte Constitucional. En consecuencia, si toda la institucionalidad ecuatoriana está metida en esta trama, porque así es, así a parecer sucede, ¿qué nos espera a todos los ecuatorianos? ¿Qué futuro nos espera a los ecuatorianos? Para comprensión de las personas que nos están siguiendo, no hay un solo acuerdo, prácticamente son 3 acuerdos. ¿Ya? El uno es un acuerdo, dijéramos, sobre el territorio aéreo, es decir, la intervención de los Estados Unidos, la colaboración, como dice el acuerdo de los Estados Unidos, sería para detectar aquellos aviones que salen del país con drogas y poder hacer allí el combate a esta grave situación que se da en otros países de América Latina. El segundo acuerdo es un acuerdo sobre el espacio marítimo, es decir, poder perseguir navíos
que a través del océano pueden distribuir los cargamentos de droga. Y hay un tercer aspecto, que es el aspecto de lo que se denomina el acuerdo sobre la fuerza, que implica capacitación, educación, becas, etcétera, a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Todos esos tres dentro de un paquete general, dijéramos, en el cual funcionarios civiles y militares de los Estados Unidos pueden venir al territorio ecuatoriano, trasladarse en él y desarrollar sus actividades sin sujeción a las leyes del Ecuador, sino a las leyes de los Estados Unidos. Y esta es la parte entonces controversial, esto es lo que se discute, porque ya estos acuerdos rebasan lo que es el control de la delincuencia ordinaria o de la gran delincuencia e inciden ya más bien sobre las propias Fuerzas Armadas, las policías igualmente, pero sobre las Fuerzas Armadas, y quitan la posibilidad de que el Estado ecuatoriano con sus propias leyes persiga o controle al personal civil y militar de los Estados Unidos que ingresa acá al Ecuador. Esto es bastante inédito, por poner una palabra suave. ¿Es la primera vez que sucede esto en Ecuador? Pensemos al revés. Y si van a los Estados Unidos, tropas ecuatorianas, y también pueden pasar por todo el territorio y no están sujetas sino a las leyes ecuatorianas, ¿qué pasaría? Entonces ahí uno dimensiona esta distancia de lo que es el uso soberano de la legislación y de las instituciones ecuatorianas o la subordinación a la legislación y a la institucionalidad de los Estados Unidos. Entonces aquí hay una superposición de una soberanía externa sobre la soberanía interna. Esa es la polémica tanto académica como entre los profesionales que estudian estos temas. Pero sí hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, necesitamos una cooperación internacional para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, que es ya transnacional, esto es cierto, hay esa necesidad. Sin duda, bueno, sin duda. Lo que nos conviene a los latinoamericanos es coordinarnos entre los países latinoamericanos y subordinar la geoestrategia latinoamericana de cada país a una especie de geoestrategia latinoamericana. Pero en este caso ha prevalecido la geoestrategia de los Estados Unidos en cuanto a sus orientaciones frente a China, frente a Rusia, frente a los BRICS, para asegurar su viejo y ya caduco americanismo. Entonces aquí se produce un choque. Juanito. Y finalmente, para terminar esta parte, finalmente, hay una institucionalidad nacional débil. No está debilitada por la incursión de los Estados Unidos. No. Hay una previa debilidad de las instituciones que viene con el gobierno de Moreno, con el gobierno de Lazo, y todavía no tiene solución el gobierno de Noboa, porque toca reforzar capacidades estatales y toca cambiar muchas instituciones en sus interioridades, incluido el saneamiento de policía y Fuerzas Armadas. El saneamiento es una cosa complicada, pero en las instituciones donde se sabe que ha habido penetración ya de los grupos organizados transnacionales en cuanto a la delincuencia y el narco, bueno, entonces es un esfuerzo nacional. No solamente puede ser un esfuerzo nacional, sino un esfuerzo internacional coordinado, pero sobre todo latinoamericano. ¿Cómo nos vamos a coordinar con Brasil, con Colombia, con Perú, con Venezuela, sin duda alguna, estos países? Pero la visión, la falta de visión sobre lo que es el historial de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en cuanto al americanismo confrontado con el latinoamericanismo es lo que no se está viendo. Y esto es importante verlo. ¿Coincides entonces, Juan, en mi criterio de que hay una trama perversa que está aupada por la institucionalidad ecuatoriana, en este caso la Corte Constitucional? Me atrevo a decir que también la Asamblea, porque pese a conocer los términos del acuerdo, no es que se pronuncia de manera categórica, no ha dicho absolutamente nada, por ejemplo, de lo que decidió la Corte sacarle del juego
para que no conozca tema tan profundo y tan importante que afecta a la propia soberanía nacional. ¿Se urde entonces esta trama perversa que yo señalo, Juan? No sé cómo calificarla, si perversa o más allá, o qué está pasando, pero lo cierto es lo siguiente: le tocaba a la Corte Constitucional decidir pronunciarse sobre ese acuerdo militar. Ese acuerdo militar fue suscrito en el gobierno de Guillermo Lasso en el año 2023. Si bien venía negociándose desde la época del presidente Lenín Moreno, pero se concretó con Guillermo Lasso. Le correspondía a la Corte. Pero ¿qué es lo que hizo la Corte en definitiva? La Corte dictaminó, dio su criterio, su dictamen, pero traspasó al presidente de la República a que finalmente resuelva si lo suscribe o no lo suscribe, diciendo que no es necesario que pase por la Asamblea Nacional. Entonces aquí viene otro problema institucional. Si no es necesario que pase por la Asamblea, la responsabilidad final del acuerdo va a ser exclusivamente del presidente de la República. Y entonces la Asamblea bien podría decir: nosotros no examinamos, no suscribimos esto, somos críticos de este acuerdo, etc. Pero efectivamente yo sí creo, creo que debió haber asambleístas que literalmente salten de sus sillas para decir: necesitamos examinar esta documentación que se ha mantenido además bastante reservada. Necesitamos examinar todo esto porque tenemos que decidir si es que conviene o no al Ecuador. Pero extrañamente no han dicho nada, Juanito. No han dicho esta boca es mía sobre un tema tan importante. Y eso es muy extraño. Ni siquiera sectores que uno imaginaría que ya deberían estar reaccionando. Sí, porque el progresismo ecuatoriano es el que primero tenía que reaccionar. Tomando en cuenta que la Constitución del 2008 prohíbe la instalación de bases militares o de elementos militares en el Ecuador. Bueno, el argumento de la Corte ha sido, y del gobierno mismo también, dice, bueno, no es que van a instalar ni bases ni instrumentos parecidos a eso, aunque sí va a venir el personal, y eso no se ha impedido. Eso está sujeto a interpretación jurídica, pero el problema rebasa lo jurídico, es un problema político, es un problema de diplomacia internacional, es un problema de latinoamericanismo y de soberanía ecuatoriana frente a las perspectivas de injerencia que mantienen los Estados Unidos para colocar su propia geoestrategia en nuestros países, y en este caso específicamente en el Ecuador. Y en un momento determinado, históricamente, ¿se podrá reaccionar respecto de las implicaciones que tienen los acuerdos con el fin de, no sé si el término sea el adecuado, sancionar a quienes han cometido semejante afrenta en contra del Ecuador, Juanito? ¿O esto queda ahí y se consolida con un intervencionismo que desde mi punto de vista es ya descarado? En América Latina se ha estudiado muy bien el fenómeno de los empresarios dedicados a la política y de los presidentes empresarios, o empresarios presidentes, como quiera que se vea. Y se ha visto en toda la región que este tipo de políticos no suelen mirar a profundidad el problema de la nación, la soberanía, los intereses internos, el desarrollo, etcétera, del país. Son proclives, o si no, muy fácilmente ceden a las presiones internacionales porque sus negocios están en los Estados Unidos. Allá viajan, allá hacen inversiones, allá compran departamentos, allá disfrutan de vacaciones, sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, estos vínculos les impide ser patriotas radicales a este tipo de gobernantes. Esto se ha examinado muy bien en la literatura social latinoamericana y se está cumpliendo. De tal modo que lo que tenemos que esperar hacia futuro es que podamos contar con gobiernos que tengan sentido popular, porque gobiernos que afianzan el modelo empresarial neoliberal no se ve que tienen perspectivas de asumir con radicalidad la defensa de la soberanía y el latinoamericanismo como vía geoestratégica para el reimpulso de nuestros países. Correcto. ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, el Ecuador es hoy un país lleno de incertidumbres.
A la distancia se puede ver unos fenómenos que no se llegan a ver normalmente en la vida nacional, pero es evidente que estamos en un país en crisis histórica, y si no asumimos, las fuerzas sociales, las fuerzas populares, las fuerzas del centro para la izquierda, si no asumimos, si no asumen este tipo de partidos un papel fundamental para transformar al Ecuador, realmente no veo un país viable hacia futuro, y mucho menos en cuanto al desarrollo, el crecimiento y la solución de sus graves problemas. Porque el problema del modelo, al que yo insisto en llamarlo empresarial neoliberal, es que descuida la atención a la gente. Perdió el camino de la justicia social. Sus propios teóricos, como Friedrich von Hayek, al que se suele acudir para colocarlo como un máximo teórico, bueno, pues él criticaba la justicia social, algo que ha reproducido el presidente Javier Milei y que se está regando por toda América Latina como un ejemplo. No les interesa la justicia social. Les interesan los buenos Correcto, Juanito. negocios. Sobre esto vamos a profundizar en el siguiente segmento, porque nos corresponde hacer otra pausita para volver con música y también el reporte de nuestro compañero Nelson Moposita. Vamos a la pausa. Volvemos con nuestros invitados. En la hermosa provincia de Pichincha, donde el cafecito tiene un aroma y sabor únicos, donde los sonidos de la naturaleza nos envuelven y sorprenden. Desde que amanece hasta que anochece. Ahí se encuentra Radio Pichincha. Te acompañamos en tus viajes en las frecuencias 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Descubre con nosotros la magia de esta tierra a través de la radio. Desde la República Cacaotera, Camaronera, Brocolera, Petrolera, Bananera, Cocainera y Florícola del Ecuador, el Quique Show. Una montaña ecuatoriana de emociones. Lunes a viernes de 10:30 a 12 horas por Radio Pichincha. Los esperamos. Los esperamos. Soñamos con un país donde las mujeres y diversidades sexogenéricas disfrutemos de salud, educación, trabajos no precarios y bienestar. Somos las Warmis y de lunes a viernes nos sintonizas en Radio Pichincha. La inseguridad y el abandono, la carencia de servicios básicos, la violencia y discriminación hacia las minorías es una realidad que las Warmis te vamos a mostrar. Desde las 9 de la mañana, escucha entrevistas sobre temas sociales. Y las noticias sobre salud, educación, servicios básicos y todo lo que quieras saber de tu comunidad. Te esperamos en la 95.3 FM y en la 94.5 al noroccidente de Pichincha. Somos las Warmis. En tu casa, en la calle, en tu ciudad. Detente, haz una pausa. Para el país, hacia el mundo. Todo un universo de información sobre tu realidad, sobre lo que a todos nos afecta, sobre lo que necesitas para ti, para tu familia. Y en el medio, a un clic de distancia, un equipo de profesionales que revelamos esa realidad, que innovamos y trabajamos para que tú conozcas todos los relatos, desde todos los puntos de vista, desde todas las verdades. Conéctate con nosotros, porque somos más que noticias. Somos Radio Pichincha. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. El sentimiento para conectar. La disputa con la realidad. Otro relato con Orlando Pérez. Los lunes, 16 horas.
Continuamos en Sabático. Gracias por preferir este programa sábado por la tarde. Hay mucha gente que realmente se ocupa y se sienta muy cómodamente para ver este programa, como me han escrito muchísima gente a decirme que no se pierden sábado a sábado esta propuesta de comunicación, y eso a nosotros nos congratula y por eso seguimos trabajando. Y ya le voy a preguntar a Juanito más luego por qué es que en el país hay una suerte de encantamiento extraño, en el Ecuador digo, y en algunos países de Latinoamérica, que comienzan a elegir mandatarios que realmente no representan sus intereses. Y comienzan a elegir mandatarios entreguistas, caso ecuatoriano, caso argentino y otros que han pasado por América Latina. Pero luego de la pausa musical vamos a seguir abundando en estos detalles con nuestro invitado, el historiador Juan Paz Imiño Cepeda. Pero Dianita, siempre en medio de todo esto que es tan profundo, que es tan potente inclusive, y que mucha gente no quiere preocuparse de estos temas, que no debaten estos temas y están entretenidos o nos entretienen con un montón de cosas, siempre es bueno la buena música. Sí, sí, sí. Y justamente para todas aquellas personas que a veces están, ¿cómo se dice? Ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada, exactamente. Que siempre están quizás, así como que no se deciden, vamos a dedicarles este bolerito. Entonces. Ah, qué lindo. Me imagino que es quizá. Correcto. Lindísimo. Muy bien. Dianita Vilés, aquí en Sabático. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Vaya patito. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Qué bien, muchísimas gracias, excelente. Quizás. Así será, más o menos, así ¿no? Así es. Y Juanito, así brevemente nomás, porque ya vamos a profundizar lo que te propuse antes de la canción. ¿Tú crees que quizá las fuerzas sociales, las fuerzas políticas ecuatorianas, alguna vez despierten de esta suerte de encantamiento que yo señalaba antes? Bueno, entre lo que estaba cantando Diana, quizás. Ajá. Si le mezclamos con Cambalache, el tango. Ajá. Ve, queda perfecto. Realmente, ¿qué discusión histórica le vamos al Ecuador? Sí, esa es la realidad del Ecuador. ¿Qué solución histórica? Se nos está yendo un poquito la señal, Juanito, no sé. Tu señal... Decía quizás. Y el tango Cambalache, ahí está mejor. Ahí está muy bien, dale, ahí estamos bien. Ya.
decía que entre quizás, si lo combinamos con el tango Cambalache, que el mundo es y será una porquería, ya lo sé, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué futuro histórico nos queda para el Ecuador? Confiemos en que en los próximos meses o años la población pueda reaccionar y tratar de cambiar un país que, como dije antes, no parece tener un futuro transparente, firme de desarrollo económico y social con beneficio para las mayorías, sino un encantamiento alrededor de la acumulación de la riqueza que va a parar a manos de una élite que desechó el criterio de justicia social. Quizás pase lo que tú dices, mi querido Juan. Vamos entonces a recoger inmediatamente el comentario de líderes barriales, líderes comunitarios que hablan sobre este tema y sobre la seguridad. Inmediatamente nos conectamos con Nelson Moposita. ¿En dónde estás, Nelson? Buenas tardes. Ahora estamos en Yaruquí. Nos acompaña el presidente del gobierno parroquial de Yaruquí, Fran Vargas. Gracias, querido Fran, por regalarnos estos minutos para comentar sobre un problema a nivel nacional, el tema de seguridad. ¿Usted cree que las medidas que ha tomado el gobierno nacional son suficientes para combatir la inseguridad que estamos viviendo en el país? Realmente no va a ser suficiente las medidas que tiene el gobierno, ya que tenemos que atender todo el territorio y el territorio es extenso, así como nuestro territorio dentro de la parroquia es muy grande. La inseguridad en la que vivimos todo el país, no creo que han sido cumplidas con las medidas que ha tomado el gobierno. Yaruquí es una de las parroquias más grandes del Valle de Tumbaco. En ese sentido, presidente, ¿cómo se está preparando el GAD parroquial para enfrentar este fenómeno social? Nosotros estamos dando continuidad a lo que se ha venido trabajando con el gobierno anterior. La presidenta saliente firmó un convenio con ECU 911. Nosotros en este momento hemos tenido ya algunas mesas técnicas con Policía Nacional de Yaruquí, ECU 911, en donde vamos a ampliar este proyecto, este convenio, en el cual tenemos 17 cámaras que vamos a activar a través de un fondo que lo realizaremos por parte de GAD. Vamos con 10 cámaras de nuestra segunda fase, 10 cámaras para poder brindar la mayoría del territorio, tomando en cuenta a nuestros barrios, a nuestras comunas y a nuestros sectores. ¿Cómo funciona esto de las cámaras? ECU 911 da la alerta a Policía Nacional Yaruquí y también tienen ellos un grupo operativo que es ECU 911. Entonces, después de la alerta y en los sectores en especial donde ya están funcionando las cámaras, se ha podido detectar a las personas que han realizado el atraco o cuál fue el vehículo. ¿Ha habido resultados? Ha habido resultados, sí ha habido resultados. Presidente, auguramos muchos éxitos en este nuevo proyecto, en esta nueva fase de seguridad que ustedes van a emprender. Le agradecemos mucho por estos minutos, muy amable. La iniciativa, el trabajo y la propuesta desde los gobiernos locales es una alternativa para mejorar la seguridad en el país. Buenas tardes, amigos. Estamos en San Francisco de Pinlla, en la parroquia de Cumbayá, y estamos en compañía de José Ignacio Cuñas, presidente de San Francisco de Pinlla, y con él vamos a abordar el tema de seguridad. Es un tema que está en la lupa. Gracias por aceptar, presidente, esta entrevista. José Ignacio, usted nos decía que San Francisco de Pinlla está organizado para los temas de seguridad. Cuéntenos cómo está organizado para prevenir los diferentes delitos aquí en San Francisco de Pinlla. Se distribuyó por cuadrantes. Tenemos 6 cuadrantes. En cada cuadrante existe un líder. El líder es encargado de dar aviso a toda la comunidad de lo que pasa en cada sector. De esa manera nos hemos organizado y creo que
ha dado buenos frutos. Es decir, frente a la escasez de dotación, digamos, de personal policial, frente a las medidas que ha tomado el gobierno, que son escasas, digamos, que no llegan a todos los sectores, lo que nos queda es la organización comunitaria. Así es. Esa es la alternativa. Sí, esa es la alternativa de que todos deberíamos organizarnos en cada barrio para organizarnos de esta manera, con las brigadas de seguridad, que nosotros aquí nos cuidamos los unos a los otros. Todos estamos empeñados en denunciar cualquier anormalidad que exista aquí en el barrio. Entonces, de esa manera nos cuidamos y hemos tenido éxito hasta la presente fecha. Muchas gracias, José Ignacio Cuñas, desde San Francisco de Pincha, para ustedes desde Aquisita. Muchísimas gracias, Nelson. Siempre es bueno conocer el pensamiento de la gente común, de la gente sencilla, de la dirigencia comunitaria de nuestras parroquias, de nuestras provincias acá en Pichincha. Pero les quiero contar una mala novedad para nosotros y para ustedes también. Tienen que irse ya mismito Diana Vilés y Patricio Quintana. Y yo no siquiera le he preguntado a Patricio que nos cuente un poquito de su trayectoria antes de que se vaya. Y por eso es que vamos a adelantar la despedida, pero solamente la despedida de nuestros invitados artistas, porque tienen que cumplir un compromiso. Patito. A ver, Patito, cuéntenos un poquito de su trayectoria musical. Yo dije, ya me descoló ya, no mentira. No, por favor. Ahora le corresponde. Bueno, yo soy un pianista, bueno, me estudié en el Conservatorio Nacional, pues me gradué de pianista concertista. ¿A qué edad? Cuente a qué edad. ¿A qué edad? A ver, yo le pregunto. Hace como 2 años, a los 14 más o menos, ahora tengo 16. Se le nota jovencito. Sí, claro. Bueno, pues hace como unos 20 años me gradué del Conservatorio Nacional, pianista concertista, de ahí he tocado con el que me llame, no mentir. Y pues, para mí la música es espectacular, es lo que yo amo, es mi profesión, pues ahí le damos. Muy bien, muchísimas gracias, Patricio. Lo hace muy bien y hay un acompañamiento excepcional también para la voz de Diana Vilés, que como decimos, amigos de Sabático, va a interpretarnos su última canción por ahora. Alguna vez más le hemos de invitar porque tienen que irse de manera lamentable, ¿no? Sí. Pero bueno, déjenos un buen cierre. Claro de su que presencia sí. artística. El sábado de eventos. Sábado de eventos. Así mismo es los sábados. Pero bueno, lo importante es que ante cada vicisitud que se presenta y ante cada problema, pues tengamos esa capacidad de salir adelante. Yo creo que el amor es un motor que mueve realmente el mundo, y también la alegría, el que podamos pues disfrutar más allá de los problemas, de los malos momentos, pues que podamos disfrutar. Y cómo no disfrutar de una buena cumbia, por ejemplo. Por favor. ¿Qué le parece, Guachito? A ver si es que sí. A toda la gente que nos está viendo por YouTube, a quienes nos están escuchando también desde casa a través de Radio Pichincha, a ver, les vamos a invitar a bailar, Patito. Aquí tenemos un formato muy bonito también que se llama Al Ritmo, junto con Patito y con un compañero percusionista. Y siempre encendemos el baile y encendemos la fiesta en donde estamos. Vale. Así que bueno, Pongámosle estamos solo alegría. 2 de 3, pero ahí le hacemos. Además es sábado, y un sábado corresponde a alegría. Claro que sí. Farra, fiesta. Exacto. Sábado de eventos. Sabático. Vaya, Patito. Entonces voy a invitarles a todas las personas que están en casa también que se pongan de pie, a quienes recién acabaron de comer, a quienes están por ahí pues en casita con la familia. Vamos a decir ¡eso! ¡Cumbia para que lo gocen! ¡Y así! Muy bien, muchísimas gracias, Juanito. Creo que por allá estaba también moviéndose un poquito. Yo también traté de bailar por acá. Alegría para despedir la presencia musical de Diana Vilés y de Patricio, ¿no?
que nos Muchísimas han acompañado. gracias. Muchísimas gracias. Se van nomás. Qué lindo, no, Volverán, muchas pero gracias. volverán. Sí. Ahí les voy a dejar los números en redes sociales Claro que también sí. para que nos ayuden. No sé si me permite de una vez. Por favor. Para que nos puedan, por favor, contactar al 0987-072413. Quien no alcanzó, una vez más, 0987-072413. Pueden encontrarme en redes sociales como Diana Avilés Music. Su servidora musical, como siempre. Muchísimas gracias, querido Dianita, Guachito. te agradezco a ti por haber venido, a Patricio de igual manera, y pues esperamos contar en una otra oportunidad con ustedes. Muchas gracias. A Juanito también, gracias. Bien, nos vamos a la pausa y ya volvemos a la parte final con Juan Paz y Miño Cepeda, aquí en Sabático. Esto es Sabático por Radio Pichincha. Volvemos, amigas y amigos, muchísimas gracias. Estábamos en esta breve pausa pues ayudando a que nuestros amigos músicos puedan salir con todos sus instrumentos, con toda su música. Nos han dejado, y sin duda han dejado a todo el mundo un grato recuerdo. ¿No es cierto, Juanito? ¿Qué te parece? Sí, y naturalmente siempre falta tiempo. Siempre falta tiempo. Bueno, es una pena que nos hayan podido quedar hasta el final, porque siempre hacemos el cierre, ¿no? Con buena música, pero yo creo que lo hicieron muy bien. Pero ya para la parte final, Juanito, abordemos esto que yo te estaba preguntando, porque el país, los ecuatorianos y ecuatorianas, en un gran segmento, al parecer están encantados, con algún encanto medio extraño, porque no reaccionan o no reaccionamos. Las organizaciones políticas, las progresistas me refiero, los movimientos sociales están en una quietud que desespera, al menos eso es lo que yo siento. No sé si históricamente pasó esto alguna vez ya en el Ecuador o hoy es cuando más se puede evidenciar, porque al Ecuador le ha pasado de todo. La crisis de inseguridad, de violencia que ha vivido Ecuador en este año anterior es única, inédita en la historia. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos pasa, como decía ese gran cómico Héctor Suárez? Pero Ecuador vive una situación excepcional e inédita en toda su historia republicana. Exactamente. Inédita en las 4 décadas que llevamos de democracia. Así es. Nunca hemos tenido una circunstancia igual en que la seguridad haya desbordado a la propia política, en que la delincuencia transnacional logre penetrar instancias del Estado y aparatos del Estado. Recuerden que el embajador de los Estados Unidos habló incluso de narcogenerales y hasta dijo que hay cortes y jueces donde ha penetrado el narcotráfico. Bueno, entonces esta es una situación excepcional. Al mismo tiempo es una situación que ha creado temor en la población. La extensión de la inseguridad que se vive particularmente en las ciudades más grandes, pero igual en otras ciudades y en todas las regiones, provoca al mismo tiempo que la inseguridad, el miedo de la gente. Entonces, todo ciudadano aspira a que le den soluciones más o menos inmediatas y cree que la militarización generalizada y que la represión sin más va a acabar con el fenómeno de la delincuencia común y de la delincuencia transnacional. Y esto no es así. Tenemos la experiencia de los propios Estados Unidos, de México, de Colombia, de Brasil, y esto va a durar algún largo tiempo. La mejor solución para el Ecuador siempre será suprimir las condiciones que generan la desigualdad abismal que existe en el Ecuador, entre una élite que concentra el poder económico, político y la riqueza, y el conjunto de la sociedad. Si no abatimos esta realidad, seguiremos en parecidas condiciones, aliviadas
circunstancialmente. Pero elegimos gobiernos que representan a esas élites, Juanito. Ahí está la causa. También eso es por la desesperación en muchos casos de la gente, que cree que cualquier fórmula que le ofrezcan verbalmente y que no se cumple después en los hechos, bueno, esto va a tener una especie de vara mágica para la solución de los problemas. Tenemos que hacer conciencia en la ciudadanía, y la labor de Radio Pichincha, de tu programa, sirve para ello, hacer conciencia en la ciudadanía, que si no se atienden las condiciones de la pobreza y de la riqueza, no solucionaremos totalmente, sino temporalmente, este tipo de problemas. Educación fortalecida, medicina para todos, seguridad social para todos, al menos esos 3 elementos garantizarían mejores condiciones de vida y de trabajo para el país. Bueno, y respeto de los derechos laborales, desde luego. Pero tenemos una clase empresarial de derecha que cree que el país va a progresar con la competitividad, la flexibilidad laboral, el achicamiento del Estado y sin pagar impuestos. Bueno, pues este país es un país inédito, porque incluso las ideas que a veces circulan en esta élite serían rechazadas en los propios Estados Unidos, y peor en países como este en el que yo vivo actualmente, en Italia. Bueno, no tendrían entrada. Que vengan y les digan que van a privatizar, entre otras cosas, la seguridad social, o que van a bajar impuestos en un país como el que yo vivo ahora, donde todos los ciudadanos pagan casi el 50% de sus ingresos como impuestos, y con eso se financia la educación, que es además pública y universal, la seguridad, que es pública y universal, la medicina, que es pública y universal. Bueno, entonces, ¿qué aspiramos de un país entregado a grupos de poder económico que ni siquiera quieren realizar lo que ellos denominan un sacrificio, pero lo aplican a toda la sociedad? Dicen, la sociedad, tenemos que comprender que hay que hacer un sacrificio, pero que a nosotros no nos toquen. No queremos pagar más impuestos, no queremos que nos quiten las garantías que ya tenemos, los subsidios de los cuales gozamos, y las posibilidades de perdón y olvido de las multas, etcétera, e intereses en el pago de los impuestos. Y hay una cantidad enorme de recursos que por allí se pueden, sin duda, obtener. Esa es la desgracia del Ecuador actual. Perspectivas de solución. Si no cambiamos el modelo económico, no habrá una solución de largo plazo. Juan. Y todo el mundo está confiado en que en este momento el gobierno de Daniel Noboa pueda desarrollar al menos algo para paralizar la delincuencia y aliviar la inseguridad. Bueno, cierto es, la gente está esperanzada en ello. Pero si la gente misma no aprende a distinguir lo que es una política de economía social de una política de economía simplemente empresarial, y sigue votando por este tipo de empresarios, presidentes, empresarios políticos, a los que aludí, que hay suficientes estudios en América Latina, si es que seguimos votando por ellos, no habrá las soluciones que se esperan. Esto está muy claro ya en la región, por la experiencia histórica que hemos vivido desde la década de los años 80, 90, y después en lo que va del 2000, del nuevo siglo, ¿no? Juan, sin lugar a dudas, la historia se encargará de analizar todos estos acontecimientos que, como tú señalas, son inéditos en la historia del país, que se vienen a constituir una suerte de fenómeno psicosocial y político, que supongo yo será motivo de profundos análisis. Y por eso te quiero pedir una brevísima reflexión final, para insistir en lo que ya te pregunté antes, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Por qué los ecuatorianos elegimos a nuestros propios verdugos? Porque las condiciones del país conducen a que la gente se encante y siga a aquellas personas líderes que ofrecen cambios inmediatos y que parecen renovar la trayectoria del país porque lucen a gente nueva, a gente que viene con otras ideas y que va a cambiar y a solucionar aquello que esperábamos de los que ya pasaron.
Así se creyó, por ejemplo, con el gobierno de Guillermo Lasso. Y resultó que es un gobierno que nos ha dejado estas circunstancias inéditas en la vida nacional y sobre todo en las últimas 4 décadas. Y claro, algún momento de nuestra historia tendremos que plantearnos seriamente tomar las responsabilidades históricas que desde 2017 se han acumulado, ahí sí, en una forma perversa. Esperemos que Ecuador pueda reaccionar y tomar responsabilidades históricas aquellos que han conducido al país a las condiciones actuales. Muchísimas gracias a Juan Pazimiño Cepeda por habernos acompañado. Esperamos que lo conversado con Juan ayude a orientar la conciencia ciudadana, que creo que es el rol fundamental que también tenemos los comunicadores sociales. Esperamos verte muy pronto por acá, Juan. Ojalá así sea. Sí, muchas gracias, Washington, y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias a ti, gracias también a los músicos que nos acompañaron, a Carlos Minango, que siempre está allá en el Control Master, y a Eufemia Salazar en la producción de este programa. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Hemos presentado una superproducción para su entretenimiento, información y diversión. Esperamos haber compartido conocimiento, arte y cultura. Con buenas canciones del Ecuador y el mundo. Radio Pichincha presentó Sabático, este sábado desde el ático. Hasta la próxima semana. No se olviden, aquí les esperamos para disfrutar de este su programa. Programa clasificación F, formativo educativo cultural. Categoría A, apto para todo público.